Hola, ¿qué tal? Bendiciones. La meditación de la lectura de hoy, pues, viene en un tema muy importante, que es una frase que sale del Evangelio de Lucas que hoy la iglesia nos propone, que es, el árbol se reconoce por sus frutos. Solo los árboles buenos son capaces de dar frutos buenos, así como los árboles malos producen frutos malos. Hay que entender con mucho cuidado qué es lo que podemos comprender o en qué podemos basarnos en decir que algo sea bueno o sea malo. Y muchas veces eso que sea bueno o sea malo, o aquello que edifique o destruya, va muchas veces en función de dónde viene, cómo ha sido elaborado, de dónde sale. Y ahí justamente entra otro elemento importante dentro de nuestra vida de fe, que es justamente, ok, ¿cómo voy a dar un fruto bueno o un fruto de Dios, un fruto de santidad, si tal vez mi vida como tal no ha sido completamente adecuada a la vivencia de una santidad completa? Vamos a llevarlo un poquito más o profundizarlo un poquito más. Hay una expresión muy propia de nuestra vida cotidiana, ahora muy usual en estos momentos donde habla más del cuidado corporal, el cuidado del peso. Algunos lo verán desde un punto de vista estético, otros lo verán ya desde un punto de vista de salud, que es justamente uno es lo que come. Esa frase es la primera parte en la que tenemos que ir. Entonces, uno es lo que come, ¿ok? Dicho de otra manera, o sea, yo no puedo pretender tener una figura, si lo vemos desde el punto de vista estético, o una salud una salud pues adecuada, si mi alimentación no es la más sana. Y eso es justamente dentro de llevarlo a nuestra vida cristiana, es uno de los elementos en los que hemos venido trabajando en las lecturas que hemos escuchado de Lucas en estos días, que es el tema de la coherencia. O sea, yo no puedo pedir un resultado X si mis actitudes, mis acciones van por el lado de Y. O sea, yo no puedo ir hacia un lugar si no me encamino y llevo las diversas, pues escucho los signos que nos invitan o nos guían a ese destino. O por ejemplo, si yo voy a un lugar y a mí el Waze o las señales de tránsito me dicen que me vaya a la derecha, si yo me meto a la izquierda, muy probablemente más bien es más lo que me aleje que lo que me acerque. Entonces, de ahí entramos en esa premisa, o sea, yo no puedo construir una vida plenamente cristiana o una vida de santidad o una vida de fe si mis actitudes, mis capacidades, mis esfuerzos no van en sintonía a lo que Jesús pide de mí. Y ahí viene otro también elemento muy importante y algo que nos ayudará mucho en la medida que comprendamos el valor que tiene, que es justamente lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, donde dice que nosotros tenemos que huir de la idolatría y más bien nos lleva a la comunión, a la Eucaristía. El cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre, y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno, así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque todos comemos del mismo pan. Entonces, amarrando la primera frase que nosotros decíamos de que cada uno es lo que come, cuando nosotros verdaderamente nos acercamos con una actitud comprendiendo verdaderamente que Cristo, que la Eucaristía es Cristo mismo, pues evidentemente ahí es donde aquello que comemos se vuelve parte de nosotros. Es la Eucaristía ese alimento que nos impulsa a vivir según la santidad en cada momento y aunque nuestra cotidianidad se vea marcada por dificultades. Qué importante es esto. Decía, en este caso podemos citar a dos santos que nos regalan sobre la riqueza de la Eucaristía. Una riqueza que en la cotidianidad y porque vamos todos los domingos, le hemos perdido ese valor, le hemos perdido ese sentido. Pero el hecho de que tal vez nosotros, por nuestra cotidianidad o porque tal vez nos hemos ido metiendo o nos hemos vuelto más inmersos en los temas del mundo y nos hemos olvidado de esa parte espiritual, no le quita su verdadero valor. De hecho decía San Cirilo de Alejandría, dice, gracias a la Eucaristía
somos corpóreos de Cristo, o sea, gracias a la Eucaristía, en la Eucaristía, cuando nos acercamos a Cristo, nosotros nos convertimos en portadores de Cristo, en un Cristo que está en medio de nosotros y que actúa a través de nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en tabernáculos, en esos lugares de culto. Entonces, ahí, así como nosotros respetamos justamente el lugar donde está la reserva, así deberíamos de respetarnos a nosotros mismos y a los demás hermanos cuando han recibido a Cristo. Y ese llamado de ser corpóreos de Cristo nos impulsa a ser continuadores de la misión de Cristo en la tierra. Eso es lo importante. Por eso volvemos al tema donde dice, los buenos árboles dan buenos frutos. Y es todavía más constante o más clara la explicación si le escuchamos de esta frase de San Juan Crisóstomo que decía, ¿qué es en realidad el pan? El cuerpo de Cristo. Ahora tal vez antes no le poníamos tanta atención, pero ahora con el tema de la pandemia, donde por la situación de comulgar y no tener que estar pues hablando constantemente o que se nos diga individualizadamente, el sacerdote al principio dice el cuerpo de Cristo, a lo que todos respondemos amén. O sea, es esto que estamos recibiendo, es Cristo mismo. Y hay que tener mucho cuidado en ese amén que decimos. ¿Por qué? Porque el amén que sale de nuestra boca debe ser un amén que verdaderamente responda a una situación de fe. No es un responder por responder, es la confianza y la certeza de que aquello que estoy recibiendo es Cristo mismo, que se ha entregado por nosotros y a tal punto, a tal extremo que se ha convertido en un alimento para nuestra vida espiritual. Entonces, el hablar de ese amén es algo muy, muy serio. Y vean, para terminar la frase de Juan Crisóstomo, ¿qué es en realidad de pan? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué se hace los que comulgan? Cuerpo de Cristo. O sea, cuando nosotros como iglesia recibimos a Jesús, todos nos volvemos parte del cuerpo místico de Cristo, que es justamente la iglesia quien se convierte en la actora, en la ejecutora del plan de Cristo dentro del mundo, de los cuales cada uno de nosotros pues somos llamados. Es la Eucaristía en ese sentido, ese alimento que nos da la fortaleza para acercarnos a servir de la mejor manera y que nuestras actitudes, nuestras acciones se conviertan justamente en ese impulso que Cristo da al mundo, en esa acción maravillosa, en esa acción amorosa. Ese es el llamado que tenemos. Y ahí es donde entra esa coherencia, como dice San Pablo, o sea, no podemos darle culto a los ídolos, o como hablaba la lectura el viernes, estar acercándonos al, a los banquetes idolátricos, a comer de la carne idolátrica, o sea, no podemos alimentarnos de las cosas del mundo y a la vez pretender también ser buenos cristianos. Yo no puedo poner mi confianza en Cristo o decir que tengo mi confianza en Cristo cuando lo primero que hago en la mañana es justamente pues empezar a buscar el horóscopo, empezar a confiar mi vida en adivinos, empezar a sostener, a quitarle tiempo a la oración por estar trabajando o dedicándome a mis hobbies o demás, que reitero, o sea, todos tenemos derecho para hacer de todo, pero también es importante que veamos nuestras prioridades. Y a veces podemos decir que Jesús es prioridad en nuestra vida, pero es el primer descarte ante otras circunstancias. Entonces, esa es la coherencia que nos permite construir sobre la roca o construir sobre la arena. Hay muchas personas, como dice el Evangelio de que hoy meditamos de Lucas, que construyen sobre arena, es decir, ponen su confianza en cosas que verdaderamente en cualquier momento se nos pueden ser arrancadas de una u otra manera. No podemos poner nuestra confianza, por ejemplo, a veces lo ponemos en nuestros títulos, en nuestro trabajo, pero si hay una crisis financiera, pues en algún momento tal vez podremos perder el trabajo. Dios quiera que no, pero se pueda. O en un momento de, pues, vendrá otro jefe y cambiará su estructura laboral y tal vez ya vos no seas parte de su manera de trabajar. Entonces, al final es el tener cuidado de no querer poner nuestra vida o no construir nuestra vida sobre bases que pueden ser completamente arrancadas de un momento. ¿Por qué? Porque en el momento que nos arrancan esa base,
pues claramente perdemos toda la estructura y todo se nos viene abajo. Entonces, ahí es donde entra la necesidad de buscar lo verdaderamente importante, de buscar ese alimento espiritual todos los días, si es posible, o por lo menos domingo a domingo, y pues complementarlo con la oración, complementarlo con la lectura de la palabra, complementarlo con el ayuda, el servicio a los demás, todo eso. ¿Para qué? Para poder dar esos frutos. No hay, todo agricultor cuando quiere que su tierra, que su cultivo, que aquella semilla que sembró dé buen fruto, también tiene que fertilizarla constantemente y tiene que darle agua y proveerle de esas condiciones que le permitan a la semilla ir creciendo fuertemente y libremente. Pues bien, así debe ser nuestra vida de fe. No puede limitarse únicamente al hecho de que porque fui bautizado o porque ya recibí la primera comunión o porque ya me confirmé o porque ya, o en el caso de los matrimonios, porque yo ya ok, ya frente al altar, pues sellamos ese pacto con el Señor. Eso no queda ahí. Eso debe ser alimentado, debe ser fortalecido, debe ser fertilizado. ¿Para qué? Para que la estructura, para que el árbol crezca, se cimiente y esos frutos que dé sean buenos frutos y den frutos en abundancia. Entonces, para ir cerrando, estamos llamados a dar frutos, estamos llamados a crecer y dar testimonio. Pero para hacerlo, para ser testimonio de Cristo, es necesario que nos acerquemos nuevamente a las fuentes del Señor. Y el primer regalo que nos da es el alimento eucarístico, el cual estamos llamados a recibir. Y por eso, entonces, ahí es donde en ese llamado, en ese alimento, podemos crear, podemos dar frutos abundantes. ¿Por qué? Porque ya dejaríamos de ser nosotros mismos únicamente, sino que ya seríamos, como decía en este caso San Cirilo de Alejandría, corpóreos de Cristo. O sea, o como decía San Juan Crisóstomo, ya seríamos también cuerpo de Cristo por el alimento y por virtud de esa Eucaristía que estamos recibiendo con fe, confianza y sobre todo sabiendo que es un encuentro con el Señor, es un regalo que Dios nos da. No es un tiempo que nosotros le damos a Dios y hay que ser muy cuidadosos en esto. Dios no mendiga nuestro tiempo. Él nos ha dado más bien todo el tiempo para que hagamos con Él lo que queramos, para que desarrollemos nuestras actividades, para que trabajemos, para que estudiemos, para que hagamos nuestros hobbies, para que desarrollemos proyectos. Entonces, Él nos ha dado todo ese tiempo. ¿No sería justo que nosotros sacáramos de nuestro tiempo un ratito para compartir con Dios? Reitero, y no por que nos lo mendigue, sino porque es de nuestro bien también. Es para nosotros sano poder dedicarle ese tiempo al Señor para escuchar su palabra y para recibirlo en el sacramento. Y sobre todo también poder dedicarle tiempo para la lectura de la palabra, para dedicarle tiempo para la oración, dedicarle tiempo para la caridad hacia los demás, dedicarle tiempo para el diálogo entre nosotros. Todas esas cosas permitirán que construyamos sobre la roca y de nuestra roca va a ser Cristo y con esa roca no habrá ningún viento, ni ningún huracán, ni ningún desastre natural que pueda echar abajo esa obra. Si queremos una casa que no se caiga, construyamos sobre la roca de Cristo. Si queremos una familia que no se destruya, construyamos sobre la roca de Cristo. Si queremos que nuestra vida dé frutos y crezca, construyamos sobre la roca de Cristo. Entonces, pidámosle al Señor esa gracia y como dice justamente la carta, el documento de la carta apostólica de Juan Pablo II, Mane Nobiscum Domine, voy a leerla textualmente. Todos vosotros, fieles, descubrid nuevamente el don de la Eucaristía como luz y fuerza para vuestra vida cotidiana en el mundo, en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio de la respectiva profesión y en las más diversas situaciones. Descubrirlo sobre todo para vivir plenamente la belleza y la misión de la familia. Pidámosle al Señor la gracia de encontrarlo en la Eucaristía, de encontrarnos los hermanos y poder ser árboles que den buen fruto. Bendiciones.